Muy bien, vamos a mantener la disciplina de micrófonos silenciados para minimizar todo ruido en el interior de nuestras casas. Esta parachá se llama Shemini. Shemini, el octavo. Y su lectura está en el libro de Levítico, capítulo 9, del verso 1 hasta el capítulo 11, verso 17. Esta ya es la tercera parachá que aprendemos esta noche en relación al libro de Vaikra. Ya estamos en el libro de Levítico. Este libro es llamado la Torá del sacerdocio. Y esta noche el Padre nos ayude a encontrar lo relevante de este estudio. Antes de entrar a la parachá propiamente dicha, vamos a leer el capítulo 8 de Levítico, los versículos 33 al 36, ya que Paul tiene la amabilidad de ayudarnos con la pantalla. Si él lo expone ahí, yo lo tengo aquí. Vamos a recordar algunos detalles particulares. Capítulo 8, versículo 33 al 36. Voy a leerlos aquí. Muchas gracias, Paul, por la cooperación con todos los detalles. Dice, sin entender esto, no es favorable entrar al estudio de la parachá propiamente dicha. Habíamos aprendido en la parachá de Shemot que el Mishkan, esto es el santuario, había sido sacado del campamento en ocasión del becerro de oro. Y habíamos recordado que fue llamado Ohel Moed, la tienda del encuentro, y que esta fue una acción de Moshe después de el becerro de oro. Recordamos que toda persona que deseaba buscar al Señor debía salir para buscarlo, debía salir del campamento. Y también revisamos en las dos últimas parachot de Vaikra, la que se llama Vaikra propiamente dicha y la de la semana pasada llamada Saab, habíamos aprendido un concepto muy importante que se llama Corbán. Y eso fue básicamente en la parachá de Vaikra. Pero también en la parachá de Saab habíamos aprendido los procedimientos. Y no lo tocamos la semana pasada, pero uno de los más importantes tópicos de esa parachá fue el tópico de la ordenación de Aarón y sus hijos como sumo sacerdote y al mismo tiempo el sacrificio de su propia ordenación. Como parte de su ordenación, le prescribieron a Aarón y a sus hijos el que estuvieran confinados por 7 días dentro del Mishkan. ¿Lo recuerdan? Ellos debían estar en una preparación muy particular durante 7 días dentro del Mishkan. ¿Y cuál era el propósito? Es que ellos fueran llenados, fueran colmados de la plenitud de Hashem. ¿Por qué? Porque se esperaba que ellos, al ser ordenados, iban a servir al pueblo, iban a presidir al pueblo en la presencia del Señor. Por lo tanto, para poderlo hacer, ellos requerían ser colmados
requerían ser llenados. Y el texto dice que durante 7 días, que lo tengo aquí, ahora sí lo voy a leer, no saldréis por la entrada de la tienda de reunión. Esto es el final del capítulo 10º, del capítulo 8º, perdón. Durante 7 días no saldréis por la entrada de la tienda de reunión hasta el día en que se cumplan los días de vuestra investidura, pues se os investirá durante 7 días. Esta traducción no parece favorecer mucho el verdadero sentido del texto, porque lo que el texto dice en el hebreo, por supuesto, es hasta el día de llenarse las llenuras de ustedes, hasta el día en que ustedes sean llenados. Y sigue aquí diciendo el verso 34, tal como se ha hecho hoy, así ha ordenado Hashem hacerlo, para ofrecer reconciliación por vosotros en la entrada de la tienda de reunión. Permaneceréis día y noche por 7 días, vigilando la ordenanza de Hashem para que no muráis. Está expresando, por supuesto, Moisés, pues así me fue ordenado. Y dice el verso 36, en el cual se acaba el versículo 30, el capítulo 8, y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que había ordenado Hashem por mano de Moshe. Esta palabra que dice hasta el día de llenarse, hasta el día de la llenura, hasta el día en que ustedes sean colmados. Fíjense que Paul la está subrayando en esta versión, que no sé qué versión es la Biblia textual. Y eso que la Biblia textual, pues precisamente hace honor a esa palabra textual. Sin embargo, aquí no lo hace, porque no es tan textual esta traducción, porque lo que la Biblia hebrea dice es hasta el día de llenarse la llenura de ustedes, hasta el día en que ustedes sean colmados. Y es una palabra que va a ser la única que vamos a aportar esta noche al glosario, que se llama malé. Ahí Paul, que nos va ayudando con las distintas sesiones de la parachá y que tiene esa habilidad de moverse como se mueve allí. Esto viene de malé, que es la raíz de la palabra llenar, estar completo, colmado. Y esto da origen a una palabra que es miluim, que es exactamente colmar, llenar. O sea, el Padre lo que les está diciendo es a ellos que ellos debían estar en este confinamiento preparatorio. Gracias, Paul. Porque lo primero que él quería hacer era llenarlos a ellos, era colmarlos a ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un dicho muy popular que dice que nadie puede dar de lo que no tiene. Y en el mundo espiritual, pues esa es una tremenda verdad. Nosotros necesitamos ser colmados, ser llenados de la plenitud del Señor. ¿Para qué? Pues para que podamos dar. Y ese fue el propósito de Dios, por supuesto, a más de instruirlos. A más de instruirlos, Él quería colmarlos, llenarlos. Hay algunas porciones que me gustaría que revisáramos esta noche, que expresan esto. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 6, todos recordamos esa hora en que Pedro y Juan subieron al templo. Ya este no era el Mizcán, en la hora de la oración. Y dice que allí había un hombre que era
limosnero, que estaba cojo y que pedía limosna casi por toda su vida. Cuando Pedro y Juan subieron a la entrada del templo, la escritura dice que les pidió limosna y Pedro y Juan, fijando los ojos en él, dijo, míranos. Él les estaba atento. El verso 6 dice, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Qué precioso, lo que tengo, de lo colmado que estoy, de la plenitud que yo tengo, de la plenitud que he recibido, yo te doy. Recordemos que este texto en el capítulo 3 de Hechos es un texto cercano al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles y acaba de ocurrir el día de Shavuot, cuando el Ruach HaKodesh se ha derramado en plenitud de una manera tan abundante que pues todos recordamos que hubo una serie de expresiones maravillosamente sobrenaturales sobre los que estaban allí y hablaban en otras lenguas y se acercó multitud de personas y bueno, ese fue un día extraordinario, pero ¿qué ocurrió? Que Dios cumplió ese día su promesa de Jeremías 31 de el nuevo pacto. Y entonces esa expresión de ser colmados, de ser llenados, era real para los discípulos de la iglesia de Jerusalén, como llamamos del primer siglo, y por eso estaban tan colmados que Pedro dijo, de lo que tengo, te doy. Hay otras expresiones también del evangelio, como Mateo 18. Aquí entonces ya comenzamos a ver el evangelio en la Torá, que es una sesión que hemos pues siempre incluido en el estudio de nuestra parachá semanal. Es que nos gusta ver el evangelio en la Torá. El verso de Hechos 3:6 que ya lo acabo de compartir, pero también este de Mateo 18 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, ya sabemos que es los que tienen Sahara, resucitad muertos, echad fuera demonios, y luego dice algo poderoso, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y el verso de Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, es a esto que se está refiriendo al revisar esta parte del capítulo 8 de Levítico, esta semana, estos 7 días de parte de la consagración de los sacerdotes para que ellos fueran colmados, para que ellos fueran llenados. Entonces, al llegar la semana pasada a la Parashá Tzav, entendemos que como parte de esa ordenación estaba este procedimiento. Y por eso recibieron esos 7 días. Cuando entramos hoy a la Parashá, ya propiamente dicha, en el capítulo 9 de Levítico, leemos que la escritura dice, llegado el día octavo. Eso es, así empieza el capítulo 9. Paul, ¿podrías poner, por favor, en la pantalla Levítico 9:1? Levítico 9:1, ahí está, llegado el día octavo, ¿sí? Y es muy importante que si no entendemos de dónde viene el texto en el capítulo 8, pues no hay cómo conectar esta frase con la que se inicia la parashá. Llegado el día octavo, la palabra es Shemini. Shemini es la palabra para octavo. O sea, esta parashá se llama el octavo y no hace relación a Shemini Atzeret. Para todos aquellos que estamos familiarizados con las convocatorias santas del Padre, Shemini Atzeret es una fiesta maravillosa después de los días de Sukkot. Y Shemini Atzeret
hace relación a la cita privada de Mashiach con su novia, con nosotros, con su pueblo. Entonces, este número con que empieza esta parashá, capítulo 9 de Levítico, verso 1, llegado el octavo día, está hablando particularmente en relación a los 7 días que ya hice mención, ¿sí? Y si no miramos este contexto y entramos, digamos, desapercibidamente a leer la parashá, pues no nos conectamos, no lo entendemos, ¿sí? Fue durante ese tiempo prescrito por el Señor y van a ver la pertinencia que va a tener todo lo que pasó allí, la instrucción que el Señor le dio a Aarón, a sus hijos, para que pudieran ser ordenados, para que pudieran ser competentes para llevar a cabo el ministerio sacerdotal, y cómo los eventos que siguen de ahí en adelante, vistos a la luz de esta instrucción, toman una magnitud demasiado grande cuando son hechos equivocados que ocurrieron, que los vamos a estudiar allí. Entonces, cuando decimos que se refiere al octavo día, estamos hablando después de ese confinamiento de los 7 días, ¿sí? Y habíamos visto, tanto en las dos parashot anteriores, el término korban, korbanot y los distintos procedimientos. Con esto en mente, vamos a leer el texto aquí de Levítico 9, que es propiamente donde comienza la parashá. Voy a leer aquí. Llegado el octavo día, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo: Aarón, yo les pido que vayan haciendo, en la medida en que voy leyendo, vayan haciendo memoria de las palabras y de los términos que aprendimos en la parashá Vaikra y en la parashá Saab, porque vamos a ver que todas esas palabras van a estar presentes aquí en el momento de la ordenación de los sacerdotes. Entonces dice el verso 2, dijo Aarón: toma un becerro en sacrificio por el pecado. Y ya tenemos las distintas definiciones. Y luego dice: y un carnero para holocausto sin defecto, y hazlos aproximar ante Achén. Hablarás a los hijos de Israel diciendo: tomad de entre las cabras un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un becerro y un cordero añales y sin defecto para el holocausto, y un novillo y un carnero para las ofrendas de paz, que inmolar ante Achén, así una ofrenda vegetal amasada con aceite, porque hoy Achén se aparecerá a vosotros. Llevaron al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado, y toda la asamblea se acercó y permaneció en pie ante la presencia de Achén. Y Moshe dijo: esta es la palabra que Achén ha ordenado que hagáis, para que la gloria de Achén se os aparezca. Luego Moshe dijo a Aarón: acércate al altar y prepara tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, y haz expiación por ti y por el pueblo, y haz luego la ofrenda del pueblo y ofrece expiación por él, tal como ordenó Achén. Entonces Aarón se acercó al altar y degolló el becerro de la ofrenda por el pecado correspondiente al mismo. Los hijos de Aarón le acercaron la sangre, y mojando su dedo en la sangre, tocó los cuernos del altar, y el resto de la sangre la derramó al pie del altar. Después hizo quemar sobre el altar la grasa, los riñones, la grasa del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como Achén había ordenado a Moshe, pero la carne y la piel los quemó a fuego fuera del campamento. Seguidamente degolló el holocausto, y los hijos de Aarón le acercaron la sangre, la cual salpicó en derredor sobre el altar. Después le acercaron el holocausto trozo por trozo con la cabeza,
y lo hizo quemar sobre el altar. Lavó también las entrañas y las patas y los hizo quemar con el holocausto en el altar. Luego hizo acercar la ofrenda del pueblo y tomando el macho cabrío, el sacrificio por el pecado del pueblo, lo degolló y como el primero lo ofreció por el pecado. Después ofreció el holocausto e hizo según la ordenanza. Presentó asimismo la ofrenda vegetal y llenando su mano la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Después degolló el novillo y el carnero como sacrificio de ofrenda de paz por el pueblo. Y los hijos de Aarón le acercaron la sangre que él roció sobre el altar en derredor, y las grasas del novillo y del carnero, la cola gorda, la grasa que cubre las vísceras y los riñones, y la grasa del hígado, las pusieron con las grasas de los pechos, e hizo consumir las grasas sobre el altar, pero los pechos y las espaldillas derecha los meció Aarón como ofrenda mecida ante la presencia de Achén, tal como Moché había ordenado. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y descendió de sacrificar la ofrenda por el pecado, por el holocausto y por las ofrendas de paz. Y Moisés entró en la tienda de reunión cuando salieron y bendijo al pueblo, y la gloria de Achén apareció ante todo el pueblo, y de la presencia de Achén salió fuego y consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. ¿Qué tiene de particular esta lectura? Esta lectura, si pusimos atención a las anteriores parashot de Vaikra y Saab, este es un repaso completo de todo lo que aprendimos, que son los distintos korbanot, y no solamente los distintos korbanot, sino todos los procedimientos establecidos por el Señor. Denme un segundito aquí. Yo abro aquí un documento que tengo aquí subrayadito. Un segundito, denme un segundito. Hay algunos detalles muy hermosos. Lo primero es que en la lectura que acabo de hacer, había una promesa de parte de Dios. Y dice, Achén se aparecerá a vosotros. Y qué promesa más maravillosa. ¿Cómo es posible que Achén se manifieste a nosotros? Se haga presente a nosotros. Bueno, lo que estoy viendo aquí en todo el texto que acabo de leer es que es una obediencia milimétrica al procedimiento ordenado por el Señor. Es un seguimiento exacto de el procedimiento de los korbanot, ¿sí? Entendiendo que habíamos aprendido que la palabra corbán hace mención a dos cosas, a la palabra acercar. Y claro, si ellos estaban siguiendo el procedimiento era para que Achén se acercara, o mejor para que ellos se acercaran a Achén, porque recordemos que corbán viene de la palabra acercar. Y la promesa es porque hoy Achén se aparecerá. ¿Y por qué se aparecería? Porque hemos aprendido que el corbán significa el cuerpo del sacrificio, así fuera representado por esos granos que la persona humilde presentaba, o por ese novillo, o por ese macho cabrío, o por ese macho de oveja, o por esa palomita sencilla, o por esos sencillos granos, ¿sí? Y ellos
lo que hicieron fue específicamente seguir el procedimiento dado por el Señor. Eso fue todo lo que hicieron, ¿sí? Siguieron exactamente, ¿sí? Todo el procedimiento, todo lo que habíamos aprendido en el capítulo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, ellos trajeron exactamente. Y hay algo muy importante, es que ellos tenían que derramar la sangre de estos animales. Había un río de sangre allí al poner todos estos pecados, perdón, todos estos animales por sus propios pecados. ¿Sí? Y la promesa implicaba que el Padre se haría presente. Pero hay que pensar en algo. ¿Cómo después de 7 días de confinamiento en el lugar santo, 7 días en el lugar santo, salir de allí al día 8º, y había para el caso del sacerdote que presentar un sacrificio por sus propios pecados? Había que derramar esta sangre. Había que poner allí sobre los cuernos del altar la evidencia de que habían víctimas que habían muerto por el pecado. A pesar de que la palabra nos indica que el Señor los había llenado de su plenitud. Porque el Padre los confinó allí para llenarlos de su plenitud. Pero, a pesar de que el Padre los había llenado de su plenitud, hay una realidad muy importante que no es superada, y es la realidad de la naturaleza pecaminosa del ser humano, incluyendo al sumo sacerdote. Y aun cuando ellos habían estado, vamos a usar una palabra muy popular en términos religiosos, esa palabra que muchos usan: no, estoy en ejercicios espirituales, estoy en un retiro espiritual, estoy en un ayuno. Sí, eso es maravilloso. Pero aún así, nada de nuestra naturaleza pecaminosa, por más actividades espirituales que nosotros hagamos, es superada. Y por esa razón, ellos mismos, como sumos sacerdotes, a pesar de poner sobre los cuernos del altar la evidencia de que esas víctimas habían sido sacrificadas, ellos no habían superado su propia realidad de una naturaleza pecaminosa y debían ofrecer primero un corbán por ellos mismos antes de poder ofrecer un corbán por el pueblo. Y esto es muy hermoso porque los sacrificios del 8º día hablan de algo sobrenatural. La palabra Shemini hace relación también, como lo hemos estudiado, a la fiesta de Shemini Atzeret. Y la fiesta de Shemini Atzeret en el día 8º es una fiesta completamente mesiánica de la segunda venida del Mesías. ¿Qué quiere decir? Que lo que estaba ocurriendo allí era una expresión del Mesías, porque estos hombres, por muy consagrados que estuvieron, no superaban su propia realidad pecaminosa y tuvieron que entrar al 8º día y aún mirar al corbán. Y cuando ellos están mirando ahí al corbán del 8º día, están mirando a Mashiach, que es el único que no tuvo que presentar primero por sí mismo un sacrificio, porque Él es santo y porque Él es perfecto. Mashiach, después de esta semana maravillosa de Pesaj, qué preciosa y oportuna paracha esta noche, Mashiach es el corbán que realmente hace perfectos a los santificados.
Por eso la Escritura dice en el Evangelio que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía de ninguna manera hacer perfectos a los que por medio de esos sacrificios se acercaban. ¿Sí? Aquí entonces tenemos una expresión muy preciosa del Evangelio en la Torá, porque como estos sumos sacerdotes, después de 7 días de dedicación, de instrucción, de confinamiento, aún tenían que presentar un corbán que miraba a Mashiach. Y aquí la Escritura entonces dice en el libro de los Hebreos, esta es la sesión del Evangelio en la Torá, porque estamos hablando de sumos sacerdotes en el día de su consagración, pero ellos mismos tenían que asegurarse que reconocían su propia naturaleza de seres caídos. Y por eso el libro de los Hebreos, capítulo 7, versículo 26 al 28, es poderoso porque dice, porque tal sumo sacerdote, esto es Mashiach, nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, aquí está haciendo mención, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto de una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Y el verso 28 es maravilloso, porque la Torá constituye sumos sacerdotes a hombres débiles. Ahí está Aarón, ahí estaban sus hijos, en el día de su consagración, en el día de la mayor dedicación y aún de la mayor plenitud de Dios en sus vidas, en la cual los había colmado, pero seguían siendo hombres débiles. Pero la palabra del juramento, que es después de la Torá, constituye al Hijo, el cual ella ha hecho perfecto para siempre, ¿cierto? Esta es una expresión maravillosa. Y hay otras dos expresiones aquí que yo me voy tomando ¿cómo se llama? La prerrogativa de mencionarlas, porque es que aquí está el Evangelio en la Torá. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí hay que hacer una aclaración, que es una mala concepción que desafortunadamente transmiten las malas traducciones, las traducciones deficientes, porque este texto en todas las versiones dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Veo que Paul puso aquí un paréntesis. Él no fue tentado, y quiero que tomemos atenta nota y corrijamos esta mala concepción. Cuando yo digo que soy tentado, estoy hablando de mi concupiscencia. Yo soy tentado, dice la Escritura, cuando de mi propia concupiscencia o esa inclinación natural a la maldad y al pecado, yo soy seducido y atraído. En ese sentido, yo soy tentado. Pero no podríamos aplicar esta palabra a Mashiach, porque Mashiach no tiene nada que ver con la concupiscencia del hombre, porque él, aun cuando se manifestó en forma de carne, él es el Adán que vino del cielo. Él no es de esta creación. Entonces, miren esta traducción de Hebreos 4:15, cuando la volvamos a leer y aparezca la palabra, como también en el Evangelio, que Yehoshua fue llevado al desierto para ser tentado por Hasatán. Esa es una expresión que no es coherente con la sana armonía teológica, porque está desconociendo el carácter santo, 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 3 veces santo de Mashiach.
quien no puede ser tentado. La escritura dice que Dios no puede ser tentado. Entonces, si la escritura dice que Dios no puede ser tentado y él no es tentado, entonces, ¿cómo la traducción dice que él fue tentado? ¿Se dan cuenta la incoherencia teológica de algunas traducciones? Entonces, él lo que fue refinado, lo que fue probado en relación al pecado, y por supuesto que al ser evaluado en relación al pecado, él superó largamente esa evaluación. Pero bueno, al usar este verso de Hebreos 4:15, que habla de nuestro sumo sacerdote, que no tiene necesidad de presentar primero por sí mismo una ofrenda ni un holocausto, como sí le tocaba hacerlo a Aarón en todas las veces que lo hacía, o a los sumos sacerdotes, es grande la manifestación de Mashiach, que no fue tentado. Muy bien, así que continuamos de nuevo con el panorama. Continuamos de nuevo con el panorama. Entonces, con excepción de Mashiach, los sumos sacerdotes debían presentar una ofrenda. Nosotros, dice el texto que leímos, hemos sido hechos perfectos. Y es bueno aclarar a qué se refiere que hemos sido hechos perfectos. En el texto de Hebreos 4:15 que leímos ahora, lo que está diciendo la escritura en el sentido hebreo es que hemos sido sellados para alcanzar perfección plena en el futuro. El Señor nos ha sellado, el Señor nos ha dado las arras del Espíritu para que un día recibamos en la segunda venida, cuando sean los muertos resucitados, y nosotros, si estamos vivos, ser transformados para ese momento. Entonces ese sello del Ruach está garantizando que vamos a alcanzar el perfeccionamiento pleno, porque le veremos tal como Él es. Pero ahora esa es una promesa solamente conectada con el futuro. Muy bien, entonces, este corbanot o estos corbanot del día octavo expresan que la víctima del día octavo es Mashiach, porque no podía ser un sacerdote de esta creación. La víctima del octavo día no podía ser una persona de este mundo, porque los demás precisamente morían por su pecado y eran reemplazados por sus hijos. Mashiach no es de esta creación, trasciende lo terrenal. ¿Por qué? Porque no es humano. Y qué preciosa figura. Todo lo que ustedes de aquí en adelante lean o leamos juntos acerca de procedimientos que se hacían en el octavo día. Por ejemplo, cuando alguien tenía Zaharat, él era examinado por 7 días por el sacerdote, y al octavo día él volvía, antes de ser declarado libre del Zaharat, y tenía que volver a presentar un sacrificio. ¿Por qué? Porque estaba mirando a alguien que trasciende lo humano. Muy bien, esta es entonces, digamos, la primera sesión en este panorama de esta parashá. Ahora, tengamos en mente 7 días de preparación, 7 días de plenitud, 7 días para ser colmados de la plenitud del Señor. 7 días recibiendo la instrucción del Señor antes, de ser consagrados como sacerdotes. Con eso en mente, sin perderlo de vista, vamos a abrir ahora el texto del capítulo 10 de Levítico, y se van a dar cuenta de la trascendencia tan grande que tiene lo que pasa en el capítulo 9, en el capítulo 10.
Entonces tenemos aquí que en este capítulo 9, se han presentado todos los tipos de corbán. Ha habido una expresión grandiosa de la preparación, de la disposición, del tener oídos para escuchar. Y ahora el sacerdocio es oficialmente inaugurado. Pero con ese precedente, leamos lo que pasa con los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y realmente es una tragedia. Realmente es podríamos llamarlo una catástrofe. Vamos a ver qué implicación tiene esto. Voy a pedirle a alguno de los hermanos que por favor ponga su vista en la pantalla que Paul está guiando y vamos a leer el capítulo 10. Vamos a leerlo. Voy a pedirle a ver a Amandita Paz, que está aquí a mi ladito. Vamos a leer el capítulo 10. Todo el capítulo 10, sí, gracias. Castigo de Nadab y Abiú. Ahora bien, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en él y le pusieron incienso, y ofrecieron delante de Achén un fuego extraño que él no les había mandado. Y salió un fuego de Achén y los consumió. Así murieron a instancias de Achén. Entonces Moche le dijo a Aarón: esto fue lo que quiso decir Achén cuando declaró: en los que se me acercan, me muestro santo y me cubro de gloria delante de todo el pueblo. Y Aarón se quedó callado. Moche llamó a Mishael y a Zafán, hijos de Uziel, el tío de Aarón, y les dijo: acérquense y llévense a sus parientes del frente del santuario a un lugar fuera del campamento. Ellos se acercaron y los sacaron del campamento por sus túnicas, como había ordenado Moche. Y Moche le dijo a Aarón y a sus hijos Elazar e Itamar: no se rapen la cabeza ni desgarren sus ropas, no sea que mueran y que la ira arremeta contra toda la comunidad. Pero sus parientes, toda la casa de Israel, llorarán la quema que ha provocado Achén. Así que no salgan de la entrada de la carpa de reunión para que no mueran, pues el aceite de la unción de Achén está sobre ustedes. Y ellos hicieron como había encargado Moche. Y Achén le dijo a Aarón diciendo: no bebas vino ni nada embriagante, ni tú ni tus hijos cuando entren a la carpa de reunión, para que no mueran. Esta es una ley perpetua por las edades. Porque ustedes deben distinguir entre lo sagrado y lo profano, y entre lo impuro y lo puro. Y deben enseñarle a los israelitas todas las leyes. Toda la ley es que Achén les impartió mediante Moche. Moche le habló a Aarón y a los hijos que le quedaban, Elazar y Tamar: tomen la ofrenda de comida que sobre de la ofrenda encendida de Achén y cómala sin leudar junto al altar, porque es sagradísima. La comerán en el precinto sagrado, por cuanto es su porción y la de sus hijos, de la ofrenda encendida de Achén, porque así lo he mandado. Pero el pecho de la ofrenda de elevación y el muslo de la ofrenda de donación, tú y tus hijos e hijas contigo pueden comerlos en cualquier lugar limpio, pero estos se han asignado como porción tuya y de tus hijos de los sacrificios de bienestar de los israelitas. Junto con la grasa de la ofrenda encendida, deben presentar el muslo de la ofrenda de donación y el pecho de la ofrenda de elevación, los cuales se han de elevar como ofrenda de elevación delante de Achén, y han de ser la porción tuya y de tus hijos contigo para siempre, como mandó Achén. Entonces Moche preguntó por el chivo de la ofrenda por el pecado, y ya lo habían quemado. Se puso furioso con Elazar e Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón, y dijo: ¿por qué no se comieron la ofrenda por el pecado en el área sagrada? Porque es sagradísima y él se la ha dado a ustedes
para quitar la culpa de la comunidad y para hacer expiación por ellos ante Hachén. Ya que su sangre no se trajo al santuario, ustedes debieron habérsela comido en el santuario como mandé. Y Aarón le habló a Moche, mira, ellos trajeron su ofrenda por el pecado y su ofrenda quemada delante de Hachén, y me han sucedido estas cosas. Si yo hubiera comido ofrenda por el pecado hoy, ¿lo habría aprobado Hachén? Y cuando Moche oyó esto, lo aprobó. Gracias, Amandita. Tengamos en cuenta que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, habían estado 7 días en la consagración, habían estado recibiendo las plenitudes de Hachén, habían visto descender el fuego de Hachén sobre el aulá, sobre el holocausto, habían visto que la presencia del Señor se había hecho visible, habían visto a todos los hermanos del pueblo de Israel postrarse en el piso en adoración ante una manifestación tan grande de la presencia. Y sin embargo, después de semejante expresión tan maravillosa de la gloria del Señor, el peso de su presencia, ellos van y toman, dice la Escritura, fuego extraño, y la frase es muy contundente. Si Paul puede subir la pantalla con la Escritura, dice fuego extraño que él nunca les mandó. Si tienen sus escrituras con ustedes, así como Paul lo está resaltando, dice, subrayémoslo nosotros. Ofrecieron en presencia de Hachén fuego extraño que él nunca les mandó. Es una frase muy fuerte, ¿sí? Y así como había descendido la presencia del Señor y el fuego del Señor que había consumido la ola, ahora el verso 2 dice, y de la presencia de Hachén salió un fuego que los consumió y murieron en presencia de Hachén. Esta palabra, un fuego extraño que él nunca les mandó. Algo similar ocurre, si lo recordamos, cuando Moche está recibiendo una instrucción tan detallada, tan especial del Mishkan, de los muebles, de todos los procedimientos para levantar ese santuario en el cual él había prometido que quería habitar con nosotros, y descendiendo del monte mientras Moche está recibiendo esta instrucción tan preciosa, el pueblo ha levantado un becerro de oro. Son momentos tan dramáticos, tan catastróficos en la vida espiritual de una persona, porque si Dios se está moviendo en una congregación, si Dios se está moviendo de una manera particular en medio de su pueblo, la desobediencia y la rebelión se hacen terriblemente manifiestas. Y esto fue exactamente lo que ocurrió aquí con Nadab y Abiú. Si subrayamos ahí la palabra fuego extraño, ¿qué fue lo que ocurrió con ellos? Si todo lo que hemos aprendido desde Mishpatim, desde el capítulo 25 de Éxodo, venimos aprendiendo que Dios llenó de Jochmah, de sabiduría, a Bezaleel, a los artífices de las piezas, a los orfebres, para que ellos con esa Jochmah solo hicieran las cosas como Dios las había ordenado. Entonces, si Dios nos ha dicho cómo es el criterio de él para hacer sus cosas, ¿qué será un fuego extraño? En primer lugar, aquí dice que él nunca les mandó. Entonces, si él nunca lo mandó, si nosotros hacemos algo que él nunca mandó, entonces el fuego extraño es igual a la iniciativa del hombre. Si quiere, escriba en la parte superior de ese versículo en
en su Biblia sobre fuego extraño, coloquemos la propia iniciativa humana. Y ya hemos aprendido que la iniciativa humana es inaceptable en la obra de Elohim. No es bueno suponer en la obra de Dios. No es bueno suponer. Y no es bueno sobreponer la iniciativa humana sobre los mandamientos de Hashem. Y saben, una de las cosas que más lo caracterizó a uno particular, haciendo la obra de Dios antes de conocer la Torá, es que uno ponía mucha iniciativa humana, mucha manera humana de ver y de creer cómo se hacían las cosas, mucha estrategia humana, ¿sí? Y esto se llama fuego extraño que Dios nunca mandó. Entonces, así sean buenas, así nos parezcan fantásticas las intenciones humanas, no podemos sobreponerlas a los mandamientos de Dios. ¿Cómo podríamos denominar también el fuego extraño? Fuego extraño es todo aquello que se realiza en las congregaciones producto de la carne humana, y no de la dirección del Creador. Es lamentable ver cuántas cosas se pueden hacer en una congregación bajo la iniciativa humana y no bajo la dirección del Creador. Si miramos el verso, dice más adelante en el verso 10, aquí, el 9. Cuando entréis en la tienda de reunión, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni licor fuerte para que no muráis. Y dice que es un Jucat Olam por nuestra generación. Esto pone de manifiesto, porque está en el contexto de la muerte de este par de hijos del sumo sacerdote, que ellos entraron embriagados. Por esa misma razón, la Torá luego da una instrucción, una Torá, una ley, de que no se debe entrar al santuario habiendo bebido licor fuerte para no morir, ¿sí? Y dice muy clara la escritura, y para los que estamos aquí a este nivel, ya es pertinente entender lo que es un jucat, lo que es un juk, y que es un juk olam, hasta el tiempo definido, hasta el tiempo escondido por el Señor, y además por nuestras generaciones. Vamos a buscar dos textos en la escritura. Vamos a buscar, si Paul nos ayuda cambiando la pantalla, y colocamos Apocalipsis 17, 1 y 2. Y vamos a leer ese par de textos allí, tal vez en cabeza de Dorita. Dorita López, si puedes mirar la pantalla y leer la porción que está puesta allí, Apocalipsis 17, 1 y 2. Sí, señor. Me quito aquí un cosito, ya. Uno Ahí y dos. está marcando Polito. Sí, pastor, muchas gracias. Y vino uno de los, y gracias Paul, y vino uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual fornicaron los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra fueron embriagados con el vino de su fornicación. Gracias, Dorita. Fueron embriagados con el vino de la fornicación, de su fornicación. Y dice una palabra muy fuerte en el verso 1. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera con la cual han fornicado los reyes de la tierra, porque ella los embriagó con el vino de su fornicación. Podríamos leer también Jeremías 51:7 con la
en la pantalla que Paul nos facilita tan rápidamente. Jeremías 51:7. ¿Qué le parece a Minta, si usted misma puede leer? Shalom. Porque Israel y Judá no están viudas de su Dios, de Hashem. Pastor, lo que pasa es que a mano derecha yo tengo un bloqueo que es de las imágenes, las personas que están en... Ya la entiendo. Sí, Sí, ya la entiendo. ¿Les puede tendría pasar? que leer de mi Biblia. Lea el 7, por favor, hermana. Ok, Jeremías 51:7 en su Biblia. ya voy. Jeremías 51:7. Babel fue una copa de oro en las manos de Hashem. Embriagó a toda la tierra de su vino, bebiendo los pueblos. Por eso enloquecieron las naciones. Muy De bien. repente ha caído Babel y ha quedado destrozada. Hasta ahí, hasta ahí. Muy bien. Miren a todos. Allí en la parte superior donde están las fotografías de todos nosotros, usted en la última foto en la que tiene en el borde de su computadora al lado derecho, tiene 1, 2, 3, 4 iconos. El de la izquierda es un signo de menos. Esto es para todos. Si usted le da clic ahí, todas las fotos de sus hermanos desaparecen. Y si coloca la enseguida, se ve a usted. Y si coloca todas las que siguen, los ve a todos. Entonces, esa es la clave para que eso no le tape la pantalla. Lección 325 de Windows. Poco a poco, eso es fácil. Muy bien, entonces aquí está diciendo la escritura que estas personas entraron embriagadas. Recordemos que en una parashá anterior vimos que la embriaguez en la Torá está asociada con Adán y Java, como decimos Adán y Eva, porque lo que el texto en su sentido original dice, la serpiente me hizo olvidar. Allá donde dice en Reina Valera, la serpiente me engañó. Lo que el sentido hebreo de esa palabra dice es, la serpiente me hizo olvidar. En otras palabras, ella confundió el árbol de la vida con el árbol de la muerte. ¿Qué pasó? La serpiente le hizo diluir. Ustedes saben qué es diluir. Es cuando yo tomo un líquido concentrado y le echo agua. Vamos a decir un excelente café, rico, aromático, pero yo le echo agua y al rato no sabe a nada. Eso fue lo que hizo la serpiente, le diluyó su doctrina mentirosa a la mujer y al hombre y les dijo, no moriréis. Mentira. Y diluyó esa mentira con la verdad de la palabra del Señor y Java terminó olvidando la enseñanza del Señor, confundiendo el árbol de la vida con el árbol de la muerte y tristemente comió del equivocado, pero ella pensaba que era igual de cualquiera de los dos que comiera y moriría. Entonces, toda doctrina que llega a diluir la santidad de los mandamientos, toda doctrina que llega a diluir la santidad de nuestra conducta, escuchen esto, es una doctrina de demonios, como lo fue el intento de Hasatán con Java y con Adán. La embriaguez en la escritura, grabemos esto, siempre, siempre, siempre está asociada con la falsa doctrina. ¿Sí? Siempre la embriaguez tiene que ver con falsa doctrina. ¿Sí? Y miren esto,
¿por qué a veces vemos un Elohim tan drástico? Este par de hombres, nada más ni nada menos que hijos del primer sumo sacerdote de Israel, murieron. Pero es que la instrucción era clara. Desde la parachá Trumá en adelante, hasta la parachá número de Éxodo 40, instrucción tras instrucción de cómo se sigue el procedimiento con las cosas de Dios. Y estos hombres que estaban supuestos a representar de manera correcta a Dios, cometieron tremendo error porque entraron embriagados. Ahora, ¿qué tal que Hachén hubiese sido permisivo con Nadab y Abiú? Entonces, hubiese sido permisivo con la primer familia de sumos sacerdotes. Esto indicaría que entonces se habría sentado el precedente de ser permisivos. Y si sentamos el precedente de ser permisivos, entonces, pues cualquier Mashiach y no Mashiach habría sido suficiente. Cualquiera podría calificar, porque cualquiera podría hacer lo que le viniera en su gana. Pero la escritura dice, vengo como en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Esa es una palabra que define a Mashiach. Ahora, hay algo muy importante aquí. Este par de amigos, este par de hermanos murieron bajo el juicio del Señor. Y esto también deja una premisa muy importante que hace una gran diferencia sobre Mashiach, y es que ningún humano puede soportar el juicio y vivir. Grabémoslo todos en el corazón. Este par de hombres eran hijos del sumo sacerdote. Habían sido llenos de la plenitud de Dios, pero en el momento indicado hicieron como a ellos les pareció y fueron sometidos al juicio y no pudieron soportarlo para vivir, murieron. Esto es muy impresionante. Dice, de la presencia de Hachén salió fuego que los consumió y murieron. Cuando se trata de profanar la santidad de Dios, no hay ninguna diferencia entre hacerlo por ignorancia o a conciencia, porque él ya lo había enseñado en la Torá. Habíamos aprendido que aquellos que pagaron el precio del entrenamiento habían entendido que los secretos del Mishkan había que respetarlos. O sea que no había pie ni para el olvido y mucho menos para la iniciativa personal. Ahora, vamos a ver que este par de hombres no pudieron soportar el juicio del mismo Hachem. Pero vamos a ver cómo cuando Mashiach fue sometido a juicio, vamos a ver qué ocurrió. Vamos a salir un poquito de esta porción de Levítico, vamos a buscar con Paul y nos ayuda con la pantalla Jeremías 3, del 1 al 5. Esto ya lo hemos visto en otras Haftará, en otros tiempos, pero Jeremías, no, perdón, Polito. Repito la instrucción, Zacarías, dije Jeremías, ¿verdad? Sí. Y que con esa velocidad con que Paul lo buscó, pues ya estaba tarde yo. Zacarías 3 del 1 al 5. Gracias, Paul. Hemos aprendido en otras Haftará este texto y hemos aprendido que en este texto se están mostrando unos detalles que tienen un contexto histórico y también los hemos ampliado, porque aquí dice que le mostró al sumo sacerdote Josué. Dice aquí esta porción de la escritura. Ya hemos repetido y una otra vez que este nombre Josué es el nombre para Yeshua.
y ya lo hemos aclarado y hemos dicho que varias personas en Israel tuvieron el mismo nombre y entendemos que ese nombre se refiere a Yehoshua, que es el mismo nombre de Mashiach. Y aquí, aun cuando este sacerdote histórico para la época del regreso del exilio tiene el nombre de Yehoshua, el texto no está hablando solamente de él, porque está hablando de unos aspectos supremamente espirituales que no corresponden a un ser humano, sino que están hablando en términos del Mashiach. Entonces, está diciendo, me mostró al sumo sacerdote Yehoshua, qué casual que tenga el mismo nombre del Mashiach, colocado delante del ángel de Achén, y Hasatán estaba a su mano para oponérsele. Bueno, esta es una escena demasiado espiritual para corresponder a un sacerdote terrenal. Pero dijo Achén a Hasatán, a Achén te reprenda, Hasatán. Achén, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y aquí hay una frase muy interesante que también hemos analizado antes. Dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Y el versículo 3 es precioso porque dice, Yehoshua estaba vestido con vestiduras inmundas, mientras se hallaba, por supuesto que aquí la palabra no es inmunda, sino tamé. Ya también lo hemos aprendido. Mientras se hallaba en pie ante el ángel. La pregunta es, ¿por qué estaba vestido Yehoshua con vestiduras tamé? Obviamente porque él había pasado por el día en que murió por los pecados nuestros y en el día en que había ascendido a son de Trúa a la presencia de la corte celestial y estaba allí en esas condiciones como sumo sacerdote de nuestra fe y estaba vestido con esta clase de vestiduras porque había portado el pecado de todos los hombres. Pero hay un verso en el 4 que dice, mandó a los que estaban ante él diciendo, quitadle las vestiduras, dice, inmundas, o sea, tamé. Y está diciendo, mira que he quitado de ti el pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Aquí hay un juego de palabras. ¿A quién hacen mención estas palabras? ¿Al sumo sacerdote Yehoshua o a Mashiach? Es que Mashiach había portado el pecado del hombre y está diciendo el verso 5, poned una mitra limpia en su cabeza, y pusieron una mitra sobre su cabeza y lo vistieron con ropas, y el ángel de Achén estaba al pie, ¿sí? Y bueno, sigue la profecía, pero lo que esto está indicando es que después de la muerte de Mashiach, precisamente en un día de Pesach, haber portado el pecado del mundo, se presentó ante su propio tribunal y él sí pasó el juicio. Él superó el juicio porque él no está sujeto al pecado del hombre. Muy hermosa esta visión profética de Mashiach, que es el único que puede pasar o ya pasó por el juicio, por el pecado que portó temporalmente, pero sí que muriera como murieron los otros que cayeron en tal desgracia. Entonces, dice la escritura que en el verso, voy a buscar el verso, vuelvo a Levítico, cuando se está dando esta enseñanza de la muerte de este par de amigos. Volvamos al 9 y 10, Paul, por favor, ahí en la pantalla. Aquí. Cuando entréis en la tienda de reunión, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni licor fuerte. Ya identificamos el vino y el licor fuerte con la doctrina, con el engaño, pero hay algo también por lo cual un sacerdote no debe consumir vino ni licor fuerte. Verso 10. Y aquí vamos a entrar a introducir el capítulo 11 de Levítico de esta noche, para poder distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo tajor y lo tamé,
Verso 10. Verso 10 dice, para distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo tamé y lo taor, dos palabras que poco a poco hemos venido aprendiendo. La una, tamé, se refiere a una incompatibilidad espiritual. Y lo contrario, taor, es lo que es compatible espiritualmente. No tanto lo inmundo y lo limpio, porque no se refiere a estar o no limpio o sucio. No, se refiere a estar taor, que significa estar compatible con la santidad del Señor. O estar tamé, que indica una condición de desorden que nos hace incompatibles con la santidad del Señor. Y el verso 11 dice, y para que enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos que Hachén les ha hablado por medio de Moisés. Entonces, aquí la escritura está haciendo una expresión muy importante del ministerio sacerdotal, enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Hachén les ha hablado. Esto es muy distinto a la embriaguez doctrinal. Y producto de enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Hachén ha enseñado, entonces el pueblo, como consecuencia natural, va a distinguir lo que es taor, esto es lo que es compatible con la santidad, de lo que es tamé, esto implica lo que es incompatible con la santidad. El resto de la narración la voy a saltar para llegar hasta el capítulo 11. Vamos al capítulo 11 y entonces aquí aparece una enseñanza, una Torá muy particular, ¿sí? Es la Torá de los animales que podemos comer y de los que no podemos comer. Todo el capítulo, que son específicamente el capítulo 11, son 47 versos, son unos instructivos que podríamos denominarlos en blanco y negro. En blanco y negro, ¿qué quiere decir en blanco y negro? Que no hay un solo tono gris. Cuando hacemos mención al blanco y al negro, una cosa o es blanca o es negra. No estamos hablando de tonos grises, ¿sí? Y la Torá de los animales dice en el verso 1, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y empieza el verso 3, de entre los animales, y aquí aparece una primera definición, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia. Aquí está la primera característica de los animales que podemos comer, blanco y negro. El que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Aquí hay una Torá directiva y aquí hay una Torá, ¿cómo se llama? Restrictiva en el verso que sigue, el verso 4. Pero de los que rumian o que tienen pezuña hundida, no comeréis. El camello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Tienen que ser las dos condiciones. Tiene que rumiar y tiene que comer y tiene que tener pezuña hundida. Y los comienza a enumerar. El camello comienza a dar ciertos ejemplos. El camello rumia, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por tamé. Y luego dice, también el conejo. El conejo es un rumiante, pero no tiene pezuña. Lo tendréis por tamé. Verso 6, asimismo la liebre porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por tamé. Luego dice el verso 7, también el cerdo porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas además, pero no rumia.
O sea, no cumple los estándares de lo que es Tahor. Aquí no está la escritura expresando, pero si están en el siglo XXI con la mejor tecnología de antibióticos y de tecnología láser para descubrir la basura más pequeñita del chiquero donde vive el cerdo, entonces sí lo podéis comer. No, la excepción es muy clara. Él no tiene pezuña hendida y no rumia. ¿Sí? Tiene pezuñas, es de pezuñas encendidas, pero el cerdo no rumia. Entonces lo tendréis por Tahor, por Tamé. De la carne de ellos no comeréis, y es más, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por Tamé. O sea, aquí hay una prescripción muy específica a las cuales se aplican, escuchemos esto, mis hermanos, criterios santos. Como les dije, aquí no hay zonas grises, aquí hay blanco y hay negro. Y luego dice, para separar entre lo Tahor y lo Tamé. Sigue aquí el verso 9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Hermano, si va a comprar un pescado en la tienda, ¿está seguro que lo puede comprar? Bueno, aquí está la instrucción. No necesariamente por ser un pescado lo podemos comer. No necesariamente por ser un fruto del mar lo podemos comer. Ya tenemos la primera categoría de animales y tiene que ver con los animales rumiantes y de acuerdo también a su pezuña, si rumian o no rumian. Esto se refiere más que todo a los mamíferos. Luego dice, verso 9, de los que están en las aguas, estos podéis comer. Hermanos, cuando vayan a la, no puedo decir a la carnicería, a la pescadería, dice, todo lo que haya en los mares y en los ríos. ¿Cuál es la característica? Con aletas y escamas. Eso comeréis. Si no tiene aletas y escamas, siempre que vamos con mi esposa a la pescadería y allí le ofrecen a uno los pescados, la primera pregunta que Mandita hace, ¿tiene escamas? ¿Sí? ¿Tiene escamas y aletas? Hay un pescado muy popular en Colombia a lo largo del río Magdalena, el famoso bagre, pues no tiene escamas. Aun cuando tiene aletas, entonces no lo podemos comer. ¿Sí? Todo lo que hay en los mares y en los ríos que no tenga aletas ni escamas, sea reptil o cualquier animal acuático, dice, os serán abominación para vosotros, de su carne no comeréis, y miren esta frase, y de sus cadáveres tendréis repulsión. Verso 12, ¿cómo lo repite? Todo lo que hay en las aguas, si no tenga aletas y escamas, os será abominación. Y aquí está, entonces, claramente, ¿alguien tiene alguna duda? Si no tiene escamas y además aletas, no lo puedo comer. Los cangrejos, los pulpos, los camarones, las langostas no cumplen esta categoría, no los podemos comer. Y luego pasa a otra clase que son las aves. Y entonces, en cuanto a las aves, ahí está la lista, tendréis repulsión de las siguientes que no se comerán y serán abominación: el águila, el buitre, quebrantahueso, el sopilote, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el cormorán y el ibis, el cisne, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago será abominación para vosotros. Y luego habla de los insectos. Aquí lo que está hablando es de ciertas aves de alto vuelo que además son carroñeras, se alimentan de carroña. Normalmente las aves que podemos comer son aves de bajo vuelo.
Muy bien, muy clara la instrucción en cuanto a los peces, en cuanto a los mamíferos, en cuanto a las aves. Y luego dice aquí con los insectos, insectos alados. No que estén salados, sino alados, que tienen alas. Sí, Amanda me está levantando la manita. No, que una cosa que nos ayuda mucho es entender que no solamente nos tenemos que fijar en los peces con mariscos, con aletas y escamas, sino lo que nosotros conocemos como mariscos. Los mariscos que son pulpos, Por eso, escallots. fruto del mar, ya lo Por expliqué. eso no se No puede tiene comer. aletas ni escamas. Son conchas. son- No, eso no lo podemos comer. Está Son clara la moscas. escritura, sí. Gracias, Amandita. Dice aquí la escritura en el 20, será abominación para vosotros todo insecto, aquí miren qué claro es el Señor, todo insecto alado que ande a 4 patas. No podemos comer. Sin embargo, miren el 21, entre los insectos alados que andan sobre 4 patas, podréis comer el que además de sus patas delanteras tenga patas traseras para saltar con ellas sobre la tierra. Está siendo muy específico. La langosta, según su especie, el grillo, según su especie, la chicharra, según su especie, el saltamontes, según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas es abominación para vosotros. Hay una hormiga en Colombia que se llama la famosa hormiga santanderiana. No califica, puede ser muy folclórica, no se come. Y muy bien, todo, por esto llegaréis a ser impuros. Cualquiera que toque sus cadáveres será tamé hasta la tarde. Cualquiera que lleve parte de sus cadáveres lavará sus vestidos y será tamé hasta la tarde. Tendréis por inmundo todo animal de pezuña, que no tenga pezuña hendida ni rumie, como lo repite, y todo el que los toque será tamé. Muy bien, ahí está toda una relación maravillosa. Tendréis por inmundo todo el que ande sobre sus garras. Aquí está la escritura. ¿Cuáles son algunas malas concepciones? ¿Sí? En el mundo creyente del que muchos caminamos por muchos años, hay un aspecto del libro de los Hechos que lo mencionan con una rapidez impresionante para decir que sí se puede comer. Yo quisiera que leyéramos exactamente el Evangelio en la Torá y quisiera que leyéramos el libro de los Hechos. A ver. Aquí está. Quiero que leamos Hechos 10:13 con Paul y quisiera tomar tiempo porque esta ha sido una mala concepción. Hechos 10:13. Paul, ¿tú quieres leerlo, por favor? Y luego el 11:7, 10:13 y 11:7. Sí, señor. Gracias, Polito. Y no era una voz, levántate, Pedro, mata y come. Levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué era lo que estaba él viendo, Paul? Un lienzo con todo tipo de animales, cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves de los cielos, que descendía de arriba. Y tenía hambre en ese momento. Tenía hambre además, ¿no? Pero lee el versículo 10 que está subrayando. Perfecto. Y le vino mucha hambre y quiso comer. Y mientras le preparaban, le vino un éxtasis. Tuvo una visión. Tuvo una visión mientras le preparaban los alimentos y vio que del cielo un gran lienzo con una gran descolgado de la tierra
con cuadrúpedos, reptiles y aves de los cielos, y en la visión le dice, Pedro, levántate, mata y come. Ahora el verso 11:7. Allí mismo abajito, 11:7. Creo que estoy en el capítulo 10. ¿Capítulo 10? No, 11, 11:7. que es donde hay una explicación. Ajá. O la otra. Y Oye, el entonces 8. también. Ok. Y dije, de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común o inhabilitada entró jamás en mi boca. Qué interesante. Él oyó la voz en la visión. La visión le decía a Pedro, levántate, mata y come. Y el verso 10 dice, del verso de capítulo 11, ocurrió esto 3 veces. 3 veces. Pero estando en esa visión, dice que tocaron la puerta los enviados de Cornelio. Ah, y cuando él siguió a los 3 varones y llegó a la casa de Cornelio, él pudo entender que se trataba de una visión, pero si te devuelves un poquito la respuesta de él, aun cuando esto dice el texto que venía del Señor, él le dijo al Señor, Señor, no, porque yo ninguna cosa común o tamé ha entrado jamás en mi boca. Este hombre estaba respetando la Torá. El apóstol Shaul dice que si aún un ángel de Dios o el mismo Shaul predicara un evangelio diferente al que les fue predicado, lo tuvieran por... Había que rechazarlo, por anatema. Y aquí tenemos a un hombre como Pedro, tan impulsivo, tan emotivo como siempre lo han calificado. Sin embargo, fue muy firme y muy claro en su convicción. Entonces, aquí estamos viendo temas maravillosos del Evangelio en la Torá, ¿sí? Aquí está muy claro la prescripción de lo que un hombre Tahor puede comer y de lo que no puede comer. Nosotros hemos sido distinguidos por el Señor. Vamos a terminar aquí viendo cuál es el aspecto central de esta parachá. Vamos a abrir la porción de la escritura. La quiero leer yo personalmente aquí para ir al final. Son las 10:07 de la noche. Hebreos capítulo 7 del 12 al 28. Todo este texto está hablando de la imperfección del sacerdocio levítico. Está hablando de que a pesar de la consagración y de la plenitud y de haber sido colmados por Dios mismo, tuvieron que presentar un corbán el día de su propia consagración y dedicación y ordenación. Vamos a leer aquí, lo voy a leer lento, capítulo 7 de Hebreos. Voy a leer del 12 al 28. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Bueno, este texto sí que ha sido mal interpretado, porque cuando está hablando de cambiado el sacerdocio, está hablando de algo que estaba en el plan de Dios, de cambiar el sacerdocio levítico por el sacerdocio de Mashiach. Y cuando dice necesariamente ocurre también un cambio de ley, se está refiriendo a la ley del sacerdocio exclusivamente. Esto es, a todo lo que las Torot de Levítico fueron dadas para que el funcionamiento del sacerdocio levítico fuera correcto, pero no que se cambió toda la ley, porque aquel
acerca del cual se dicen estas cosas, está hablando de Mashiach, es de otra tribu, o sea que no es levita, de la cual nadie sirvió al altar. Porque es evidente que nuestro Señor surgió de Judá, una tribu sobre la cual nada habló Moisés acerca de sacerdotes. Y es aún más evidente si a semejanza de Malquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Aquí está la gran diferencia entre Aarón y sus hijos el día de su consagración. Una ley por encima de una vida inmortal solo podía adjudicársele a Mashiach. Pues da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hay por una parte la abrogación del mandamiento anterior. ¿Cuál mandamiento? O sea, la Torá del sacerdocio levítico. A partir de ahí, el sacerdocio levítico entró en desuso, ¿sí? La abrogación del mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque ya se sabe que la Torá de los sacrificios nunca purificó la conciencia. Versículo 19 dice, porque la ley nada, o sea, la Torá, esta Torá del sacerdocio levítico, nada perfeccionó, sino que fue introducción a una mejor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Elohim, y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. De igual manera, Yehoshua ha sido constituido garante de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, a causa de que permanece para siempre, tiene un sacerdocio intransmisible, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día como los otros sumos sacerdotes. Aquí está el caso de Aarón, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo, porque la Torá constituye sumos sacerdotes a hombres débiles. Ahí vemos el caso de los hijos de Aarón, al mismo Aarón, pero la palabra del juramento que es después de la Torá constituye al hijo del hombre, que ya sabemos que es el reino de los cielos, al portador y al heredador, el cual ella ha hecho perfecto para siempre. Qué precioso, mis amados hermanos, esta parashá nos muestra la superioridad del sacerdocio de Mashiach y nos muestra lo temporal de esta pedagogía de Dios después del fracaso del becerro de oro para establecer un sistema por medio del cual pudiéramos acercarnos a él, que era simplemente sombra de los bienes mejores que vendrían un día y que gozosa, feliz y alegremente celebramos en nuestro Pesach antenoche. Bendito sea Hachén, que nos ha dado el regalo maravilloso de pertenecerle. ¿Alguien quisiera dar gracias al Señor por esta parashá esta noche? Dejemos de compartir la pantalla para ver los rostros de los hermanos, querido Paul. ¿Alguien quisiera dar gracias al Señor por una salvación tan grande, otorgada por un sumo sacerdote maravilloso como Yehoshua HaMashiach?
Pastor, un comentario antes de que Haces el mencionábamos que, comentario y nos guías en oración. ok, Por favor. que casualmente, o sea, muy impactante lo del fuego extraño, y que hablábamos de que casualmente esta semana hay una infinidad de manifestaciones de fuegos extraños. Y todos seguramente, o muchos de ellos, pues muy bien intencionados, queriendo agradar al Señor. Pero en definitiva, fuegos extraños, manifestaciones que nacieron de la imaginación humana y que distan mucho de sus formas, de sus maneras. Entonces, muy impactante ese punto allí. También el hecho de la naturaleza humana. O sea, después de estar estos sacerdotes 7 días allí en el tabernáculo, y salir y pasar lo de la Navia View, pues muestra como la naturaleza humana, pues que uno dice 7 días, 7 días, no lo dice fácil pues, pero estar 7 días en un recinto tan pequeño, los temas de conversación allí pues se supone que eran muy alrededor pues de todo el oficio del sacerdocio y cierto, de lo que estaba sucediendo precisamente allí, y salir de allí, ocurrir esto, un hecho muy lamentable, pues muy doloroso, pero que pone en evidencia pues la naturaleza del ser humano. Muy fuerte. Muy preciosa esta parashá, llena de muchos detalles muy especiales, pues. Pero bueno, vamos a dar gracias. Padre amado, Señor, te damos tantas gracias, Señor, por permitirnos abrir tu Torá para ser permeados por tus maneras, por tus formas, por tus procedimientos, Señor. Señor, pues es un tiempo en el que precisamente la Torá del sacerdocio ha cambiado, pero de una manera muy especial ilustra, oh Señor, de una manera tan gráfica, tan didáctica, el oficio del sacerdote y lo que exigía, Señor, y la necesidad de que esa Torá pudiera mudarse para que fuera satisfecha de manera tan perfecta por ti mismo, nuestro sumo sacerdote. Te damos gracias, Señor, por la vida de Eric, por la vida del pastor, oh Señor, por disponer de su tiempo para transmitir de una manera tan práctica, tan asequible, Señor, conocimientos profundos, enseñanzas tan poderosas que nos edifican de una manera tan especial, Señor. Bendecimos sus vidas, le damos gracias por este maravilloso Shabbat, por enseñarnos de ti y tu carácter, por enseñarnos lecciones maravillosas, Señor, que nos llevamos en el corazón. Bendecimos este resto de Shabbat. Pedimos, Señor, que nos des un sueño reparador, que nos permitas
recibir aún lo que tú tienes preparado para nosotros en la Haftarah del día de mañana. Te lo pedimos, Señor, usando el nombre de Yehoshua Mashiach. Amén y amén. Amén y amén. Yo trato de extractar la sustancia para compartirla en 1 hora y media, pero ustedes tienen el beneficio de que a partir del domingo toda esta parashá está dividida en 5 o 6 estudios que aparecen diariamente más porcionaditos en la página web caminoacción.com, porque usted querrá profundizar más en cada detalle. Y para eso lo subimos diariamente a partir del próximo domingo y hasta el próximo viernes. Usted tiene la bendición de entrar por la página web y encontrar diariamente estos estudios. Además, Amandita se los envía por el chat de WhatsApp y se los envía a título personal. Usted está a un clic de bajarlo en su casa e imprimirlo y disfrutarlo. Váyalos coleccionando, porque compre la verdad y no la venda, dice el proverbio. Que pasen una Pastor. feliz noche. Sí, Ivancito. Ok, otro puntico que me pareció muy especial, que también nos enseñó este parashá, que nosotros habíamos usado el pasaje de Mateo 5:48, que es una cita de Isaías 61:2, creo, que es: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros tal vez usábamos ese pasaje pretendiendo que al obedecer los preceptos, pues nos acercamos a esa perfección. Pero el verdadero sentido se lo expresó el día de hoy, me parece muy especial. Vale la pena hacer el énfasis porque es también mucha pretensión pensar que lo vamos a lograr. El Señor estaba haciendo una exhortación al ser justificados, ¿cierto? Ser justificados es la manera como nos acercamos a esa perfección, no porque lo hayamos alcanzado, sino porque hay promesa para alcanzarlo cuando seamos transformados. Entonces, Maravilloso. Es solamente una parece muy promesa que especial. no hemos alcanzado, que está reservada para nosotros el gran día cuando Mashiach viniera esta noche, mis hermanos. Ay, sí. Aleluya. Que pasen una noche feliz, que duerman felices, tranquilos. Nos vemos mañana. Buenas noches. Ay, Buenas noches a todos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo para todos. Shalom. Gracias, gracias. Shalom a todos. Shalom a todos. Gracias a Paul y a todos por su ayuda y su Shalom, shalom. participación. Buenas noches. Shalom. Shalom.